Buenos días con todos, soy Claudio Ramio, grabando el día de hoy, domingo 4 de abril del año 2021. Le damos gracias a Dios porque estamos bien de salud, tenemos que seguir orando por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra amada iglesia Gracia y Verdad. Este día viernes tuvimos una linda vigilia, les agradezco por la presencia de todos, siempre estamos orando unos por otros, somos una familia y nos necesitamos. Y ahora más que nunca, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, si Dios pone en tu corazón apoyar a un hermano de la iglesia, es el tiempo de hacerlo. Necesitamos darnos la mano, necesitamos ayudarnos, porque todos estamos pasando tiempos bastante difíciles. Así que justamente para eso es la iglesia, porque somos una familia y tenemos que ayudarnos unos a otros. En esta semana estamos celebrando la Semana Santa en el mundo entero y qué bueno que siempre en estas ocasiones son tiempos de reflexión, así como en Navidad. Estas dos fechas, el nacimiento del Señor Jesucristo y ahora la pasión de Cristo por la humanidad entera nos hace reflexionar. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia. Así que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos, justamente acerca de esta celebración que estamos viviendo en el mundo entero, que es la Semana Santa, que es darle gracias a Dios por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque no fue en vano. No fue en vano porque habemos millones de personas que creemos en el Señor Jesucristo, que confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y nuestro trabajo aquí en la tierra es orar para que el reino de Dios baje aquí a la tierra. Sabemos que en el mundo entero cada vez hay más leyes en contra de la palabra de Dios, y estas leyes las hacen los hombres porque no conocen la palabra de Dios y no creen en la palabra de Dios. Creen que la palabra de Dios ha perdido vigencia, pero eso es algo totalmente falso. Los hombres vamos a pasar, las generaciones vamos a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra de Dios es inmutable, es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, es el libro que más traducciones a diferentes idiomas y dialectos tiene en todo el mundo. Sin embargo, también es el libro más atacado, pero esta palabra de Dios va a permanecer. Le damos gracias a Dios porque vivimos aquí en nuestro querido Perú y aquí en países como los nuestros, libres, democráticos, podemos proclamar la palabra de Dios. Hay algunos países que están restringiendo la palabra de Dios, así que nosotros tenemos que seguir orando para que la palabra de Dios siga corriendo. Quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, acerca justamente de la Semana Santa, y quiero que me acompañen en Isaías 7:14. El profeta Isaías, cientos de años antes, profetizó acerca del nacimiento de Cristo, y en Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos que el profeta Isaías profetizó el nacimiento del Señor Jesucristo cientos de años antes. Y obviamente se cumplió. Vemos cómo la Virgen María concibió del Espíritu Santo de una manera milagrosa. Nació el Señor Jesucristo y lo pusieron por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y también dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego en Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, que este niño va a ser un rey, y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Qué quiere decir dilatado? Que es un imperio que se esparce por todo el mundo. Y nosotros que tenemos el privilegio de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, una de las cosas que Dios pone en nuestros corazones es paz. Paz en medio de la tormenta. Ahora estamos viviendo un tiempo de tormenta en todo el mundo. Ahora hay mucho miedo, mucho temor por esta pandemia, pero Dios pone paz en nuestros corazones. Y por supuesto que nuestra fe tiene que crecer a pesar de estos momentos tan terribles que estamos viviendo, pero Dios pone paz. Y dice aquí que su imperio se dilata, es decir, que se esparce, y la paz, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de gozo y que se esparce alrededor del mundo en todas aquellas personas que tenemos el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y que tenemos el privilegio de tener una relación personal con nuestro Dios día a día. Entonces, Isaías profetizó el nacimiento de Cristo, dice que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que su imperio se dilata, se esparce por todo el mundo y pone paz en los corazones de las personas que creen en Dios. Vemos que esto se cumplió porque la Virgen María concibió, nació el Señor Jesucristo y de ahí comenzó su ministerio. Yo solamente quiero leerles un pequeño pasaje. Bueno, hay muchísimos pasajes en la palabra de Dios acerca del ministerio de Jesús, pero en Lucas 9, el versículo 1 dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Entonces, queridos hermanos, Dios nos da a nosotros, sus discípulos, poder y autoridad. ¿Esto es bueno? Claro que es bueno, pero no poder para empoderarnos y para sentirnos superior a nadie, sino que dice que le dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces el poder y la autoridad que Dios nos da es para bendecir a otras personas, para sanar enfermedades, no solamente enfermedades físicas como el coronavirus ahora, sino enfermedades del corazón, sobre todo, que son las enfermedades más difíciles de sanar, que no se ven. Y Dios nos ha dado poder y autoridad para sanar enfermedades físicas y del corazón, enfermedades del alma, y para tener autoridad sobre demonios. Ningún demonio, ninguna fuerza del enemigo tiene potestad sobre nosotros. Nosotros en el nombre de Jesús podemos derribar todo ataque del enemigo que venga sobre nuestras vidas. El versículo 11 de Lucas 9 dice: cuando la gente lo supo acerca de Jesús, que estaba allí, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces vemos que el evangelio del reino de Dios es un evangelio que trae sanación, que trae sanidad al corazón, y cuando tu corazón está sano, entonces tu cuerpo también está sano. Es verdad que las defensas bajan cuando uno está atemorizado, es cierto, por eso es que hay que echar fuera el temor. Entonces el evangelio del reino de Dios es un evangelio que trae sanidad a lo más profundo de tu corazón, y eso hace que tu cuerpo esté sano también físicamente, porque se va el temor de tu corazón. Entonces todo esto está muy bonito. Después vemos aquí que Jesús le da de comer a 5.000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños, y hace un tremendo milagro que hace la multiplicación de los panes y los peces, y hizo sobrar 12 canastas, ¿no?, a cada uno de sus discípulos. Pero luego, en el versículo 22, cambia la figura. Es muy bonito que el Señor Jesucristo nos dé poder y nos dé autoridad, y eso está bien, porque Dios quiere empoderarnos con su palabra. Dios quiere darnos autoridad sobre la fuerza del mal, y Dios quiere darnos autoridad para sanar. Dios quiere que estemos sanos
en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Pero el versículo 22 dice así, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, aquí comienza a hablar de padecimiento, muchas cosas, no pocas, y sea desechado. ¿Qué es una persona desechada? Es una persona despreciada. A nadie le gusta el padecimiento, a nadie le gusta el desprecio. Pero el Señor Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, padezca muchas cosas y sea desechado, es decir, desprecio, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces vemos aquí que ya cambia el tono de la enseñanza de Cristo. Habla de padecimiento, habla de desprecio y habla de muerte, ¿no? Pero también habla del poder de la resurrección. Entonces, cuando los cristianos escuchan de que seguir a Cristo incluye padecimiento, desprecio, muerte y resurrección, porque nosotros cuando morimos nos vamos a ir al cielo, nuestra vida no acaba aquí en esta tierra. Estas cosas ya no nos gustan mucho, pero está en el Evangelio y tenemos que ver el Evangelio completo. No solamente es un Evangelio de poder y autoridad, sino que el Evangelio incluye padecimiento, desprecio. Muchas veces nos van a despreciar, nos van a mirar por debajo del hombro, nos van a tratar mal, se van a burlar de nosotros por ser cristianos. Y por eso es que muchas personas dicen, yo antes de ser cristiano a mí me iba mejor, mis amigos me querían, mis familiares me querían, ahora que soy cristiano me desprecian, me tratan mal y estoy padeciendo. Yo no quiero padecer, yo quiero que todo sea color de rosas. Eso no es así. Ese es un evangelio falso. Por supuesto que Dios bendice, que Dios prospera, pero dentro del caminar cristiano también hay padecimiento y desprecio. Y si eso le pasó a Cristo, seguramente nos va a pasar a nosotros también. Y decía a todos, miren lo que decía el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto está feo. Fíjense, Jesús había dicho esto, obviamente, antes de que lo crucifiquen, porque, lógico, estaba vivo, pero ya estaba hablando de tomar su cruz, de cargar una cruz, de padecimiento y desprecio. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, ya no nos gusta, ¿no? Porque queremos llevar una vida de victoria solamente. Pero Jesucristo dijo claramente, si quieren venir en pos de mí, primero niégate a ti mismo. Toma tu cruz, dice aquí, cada día y sigue. Entonces, el Señor Jesucristo hablaba con autoridad, porque Él sabía que iba a la cruz. Es lindo cuando vemos en Isaías, cuando se habla, un niño nos es nacido, el principado sobre sus hombros, y nacerá un niño de una virgen desposada, y todo eso es tan lindo, el nacimiento, el crecimiento de Jesús, cuando nace un bebé es algo hermoso, pero ya después cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio dice, si quieren venir en pos de mí, niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque Jesús sabía que iba a la cruz. Estamos en Semana Santa y estamos recordando el sacrificio que hizo Cristo. En su ministerio Jesús estaba anunciando, yo voy a ir a la cruz. Seguramente muchos de sus discípulos y muchas personas que lo seguían decían, no sabe de qué está hablando, ¿no? Ese de tomar tu cruz cada día. Qué fácil es decirlo. Pero cuando sucedió, cuando el Señor Jesucristo lo juzgaron injustamente y Él tomó su cruz y cargó esa cruz y dice que ahí llevó el pecado de la humanidad entera. Entonces hablaba con propiedad porque Él sabía a dónde iba y sabía que eso implicaba padecimiento y desprecio. Y decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niégate, toma tu cruz cada día. Él hablaba con autoridad de cosas que todavía no había hecho, pero él sabía que tenía
que ir a la cruz. Y así entonces llegamos a este pasaje, que este pasaje a muchos nos hace llorar, nos hace meditar y nos habla Dios de diferentes maneras. Pero este es uno de los pasajes considerados como una joya en la palabra de Dios, porque otra vez Isaías estaba hablando de lo que iba a suceder en el futuro y lo desmenuza con tal claridad que solamente Dios lo puede hacer. Por eso es que él era un profeta, porque Dios le revelaba lo que su hijo iba a sufrir. Y así llegamos a Isaías 53, que es como un cuadro de la palabra de Dios. Tiene mucha profundidad espiritual, mucha realidad y también mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces aquí en Isaías 53:3, el profeta Isaías profetizó lo que el Señor Jesucristo iba a padecer en la cruz, y no solamente el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, sino la razón por la cual Él iba a la cruz. Y aquí lo describe de una manera espectacular, guiado por el Espíritu Santo. Y dice así en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. El Señor Jesucristo sabe qué cosa es el desprecio. Así que si a ti te desprecian por ser cristiano, no te sientas mal. Si a ti te desprecian por ser cristiana, no te sientas mal. Jesús sabe lo que es eso. Despreciado y desechado. Si a ti te desechan de tu círculo de amigos, quizá de tu familia, o quizá vas a perder muchas cosas por ser cristiano, no te sientas mal, porque a Jesús sabe lo que es que te desechen de un lugar que tal vez tú te lo has ganado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Por qué en el cristianismo se tiene que hablar de dolor y sufrimiento? Si nosotros queremos llevar siempre una vida de victoria y que todo nos vaya bien y queremos la bendición de Dios, que también está en la palabra, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas? ¿Por qué no tiene que ser todo felicidad en la vida cristiana? Jesús fue desechado, despreciado, y Él sabe lo que es el dolor. Así que si tú y yo estamos sufriendo hoy día, y no me refiero a un dolor físico, cuando uno se golpea y tiene un dolor físico, es algo que después de un tiempo pasa, pero el dolor que hay en el corazón. Cuando un familiar se nos va por el COVID y oramos con fe y Dios se lo lleva a su presencia. Cuando un familiar está postrado en cama y oramos con fe y Dios no lo sana porque era su voluntad llevarlo a su reino. Hay dolor en el corazón, por supuesto que sí. Y Jesús dice que es varón de dolores. Él sabe lo que es el dolor físico y también en el alma y en el corazón. Dice, experimentado en quebranto. Nosotros tenemos que entender que cuando tengamos un corazón quebrantado, dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, un hombre con un espíritu quebrantado, una mujer con un espíritu quebrantado, es un hombre que ha pasado por dolor, por momentos difíciles en su vida, pero ahí es cuando Dios más le habla. En la noche más oscura de tu vida, cuando tú sientes que estás solo, abandonado y que no hay salida, ahí es cuando Dios más toca tu corazón. Y Él sabe lo que es el quebranto. Y muchas veces Dios permite que vivamos épocas de quebrantamiento, porque cuando uno tiene el corazón quebrantado es cuando más nos acercamos a Dios. No es tiempo de alejarse a Dios cuando hay dolor y quebrantamiento. Es tiempo de humillarnos y acercarnos a Dios cuando hay dolor y quebrantamiento.
como en este año, 2021, y el año pasado, 2020, por esto tan terrible que estamos viviendo, de esta pandemia. Y hay mucho dolor en el mundo, hay mucha incertidumbre. Y un espíritu quebrantado, un hombre con un espíritu quebrantado es un hombre que busca a Dios con todo su corazón. Quizá habrán cosas que no entendemos, pero cuando tienes un corazón quebrantado, Dios te va a escuchar y te va a dar la salida. Dice aquí que el Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Si te menosprecian a ti por ser cristiano, al Señor Jesucristo también lo menospreciaron. Así que Él te entiende perfectamente. Dicen, fue menospreciado y no lo estimamos. Hay gente que antes te quería mucho y ahora por ser cristiano ya no te quieren. Pierden la estima por ti. Entonces, ese dolor hace que tengas un corazón quebrantado y que busques más a Dios con todo tu corazón. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Y nosotros podemos orar con Isaías 53, porque es de acuerdo a su palabra. Y sufrió nuestros dolores. Dice que el Señor Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que Él sufrió nuestros dolores en esa cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros, antes de conocer a Dios, éramos hombres y mujeres rebeldes, porque no conocíamos la palabra de Dios. Y actualmente en el mundo hay gente rebelde que no conoce la palabra de Dios y hace cosas en contra de la palabra de Dios. Y hay un montón de pensamientos, de corrientes, de doctrinas, de organizaciones en el mundo que literalmente van en contra de la palabra de Dios. Y aquí dice, molido por nuestros pecados. El herido fue por nuestras rebeliones. Entonces el Señor Jesucristo llevó nuestras rebeliones en la cruz. Molido por nuestros pecados. No sé cuántos han podido ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Muy buena película. Y esa película bastante cruda, pero muy pegada a los evangelios. Algunos estudiosos dicen que muy pocos seres humanos, contados con los dedos de las manos, hubieran podido sobrevivir al castigo físico que le dieron al Señor Jesucristo. Y aquí dice, molido por nuestros pecados. Literalmente, al Señor Jesucristo, antes de ir a esa cruz, lo molieron literalmente, porque te ama a ti, a mí y a toda la humanidad. Y dice que Él fue molido por nuestros pecados. Por eso que cuando partimos el pan y tomamos la Santa Cena, estamos recordando que el Señor Jesucristo, su cuerpo fue partido, fue molido, pero no fue por gusto, fue por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El Señor Jesucristo llevó el castigo de la humanidad entera sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú puedes orar con este capítulo tan espectacular de la Biblia. Dice que por su llaga fuimos curados. Tú puedes orar cuando estés pasando momentos de crisis, cuando estés pasando momentos de dolor, de sufrimiento, aún de enfermedad física, decir, Señor, por tu llaga nosotros hemos sido curados. Y imagínense la precisión con la que habló Isaías cientos de años antes de que el Señor Jesucristo fuera molido por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Esta descripción
es espectacular. Y es lo que hace un profeta. Un profeta obviamente recibe palabra de Dios y dice lo que va a pasar. Y acá el profeta Isaías describe con un detalle asombroso lo que el Señor Jesucristo iba a pasar en esa cruz, por ti y por mí. Ahora que estamos celebrando esta Semana Santa, recordando el sacrificio que Jesús hizo. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, la humanidad entera, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es lo que todos los hombres hacen. Cada cual ve por lo suyo propio. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Versículo 7. Angustiado él y afligido. Tú estás en angustia, el Señor Jesucristo sabe lo que es la verdadera angustia. Tú estás afligido, no hay nadie que fue más afligido que el Señor Jesucristo. Y Dios Padre permitió que su Hijo unigénito pase por este proceso para que Él pueda entender lo que tú y yo vivimos. Dice, angustiado él y afligido. Dice que cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice que su sudor eran gotas de sangre, porque sabía lo que venía. Sabía que tenía que ir a la cruz. Y el Señor Jesucristo, para mí, es el hombre más valiente que ha existido en toda la humanidad. El hombre más macho que puso el pecho por ti, por mí y por todos. Sabía lo que venía, pero fue y lo enfrentó. Y lo más grande de todo, Él tenía el poder para hacer así. Y podían venir cientos de ángeles, literalmente, para defenderlo. Y el Señor Jesucristo hizo saber el poder que Él tenía, porque cuando lo fueron a arrestar, y Judas dijo, al que yo besare, ese es, dice que vinieron como 100 soldados a arrestar al Señor Jesucristo para que no se escapara. Y cuando Judas besó al Señor Jesucristo, le preguntaron, ¿tú eres Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, todos se cayeron. Y si se volvían a parar y él volvía a decir yo soy, se caían todos. Y él sin ningún problema se pudo escapar. Pero no, Jesús fue hombre, fue valiente, fue macho. Puso el pecho y dijo sí, yo soy, y se cayeron todos. Y sin embargo se quedó ahí y se dejó arrestar. Injustamente lo juzgaron por amor a la humanidad. Entonces Él sabe lo que es la angustia. Él sabe lo que es la aflicción. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Él tenía el poder para salvarse y para escaparse de la cruz, pero fue y la afrontó. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Un cordero, yo he tenido la oportunidad de ver, literalmente de ver cómo se sacrifica un cordero, le agarran la cabecita, lo levantan, agarran el cuchillo y le pasan el cuchillo por la garganta. El cordero sabe que lo van a sacrificar y no grita. Literalmente, no grita, yo lo he visto. Y se deja matar. Es el único animal que se deja matar. Pero cuando tú quieres matar un chancho, todo el pueblo se entera. Porque grita, se defiende, te muerde y no se deja matar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El cordero es el único animal que se deja matar. Por eso es que el Señor Jesucristo es el cordero inmolado desde el principio de la creación. Y en Apocalipsis se habla del cordero, que es el Señor Jesucristo. Entonces dice aquí,
Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, era un hombre rico, tenía poder y autoridad en ese momento, y dice que entró osadamente donde Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús, y lo llevó y lo enterró en una tumba para ricos. Por eso dice aquí, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces vemos que la palabra de Dios se cumple con una exactitud espectacular. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nosotros tenemos que andar de la misma manera. Si tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos que permitirle al diablo que ponga maldad en nuestro corazón. Dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo está tu boca? Tú y yo, ¿cómo hablamos? ¿Mentimos o decimos la verdad? Si somos cristianos, tenemos que decir la verdad, así como el Señor Jesucristo dice que no hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo esto, Jehová, Dios Padre, quiso quebrantarlo. Esto es un versículo aterrador. Dios Padre quiso, fue su voluntad quebrantarlo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dice que Dios quiso quebrantar a su propio Hijo. Entonces muchos piensan y dicen, pero qué malo es Dios Padre, ¿no? Estaba dentro de su plan porque Él quería que su Hijo entienda al 100% por todos los momentos difíciles que pasamos tú y yo y que pasan todos los seres humanos. Y Dios, en su infinita misericordia, quiso, dice, quebrantar a su propio Hijo. Por eso dice acá, con todo, en el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, lo sujetó a padecimiento. El Señor Jesús sabe qué es el padecimiento, sabe qué es el quebranto, sabe por lo que tú y yo pasamos. Él entiende nuestras dudas y Él entiende cualquier situación extremadamente difícil por la que tú y yo vivimos. Todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Eso dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, pero y Dios quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. A pesar de que parezca contradictorio, cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dentro de esa voluntad de Dios incluye el quebrantamiento y el padecimiento. Porque cuando Dios nos quebranta, nosotros nos convertimos en mejores personas, en mejores hijos de Dios, porque el dolor, el padecimiento y el quebrantamiento sacan lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y Dios va a permitir en nuestras vidas quebrantamiento, dolor y padecimiento para ver de qué estamos hechos. Me encanta el libro de Job. Lo leo, lo releo, lo vuelvo a leer. Me encanta el libro de Job. ¿Qué dijo Job? Recibiremos de Dios el bien, porque él era un hombre rico, estaba prosperado, todo le iba bien. Claro, le iba bien porque él era un varón perfecto, recto,
temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, como Dios no lo va a bendecir. Pero cuando Dios permite que Job pase por quebrantamiento, dolor y padecimiento, ¿qué dijo Job? Recibiremos de Dios el bien, la prosperidad, la bendición, y el mal, el dolor, el quebrantamiento y el padecimiento, ¿no lo recibiremos? Recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Dice que en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Que Job sabía que en medio de ese dolor, quebrantamiento y padecimiento había un propósito para su vida. Job sabía que la voluntad de Dios para su vida era buena, agradable y perfecta, pero que también incluía quebrantamiento, dolor y padecimiento, para sacar lo mejor de él mismo. Entonces, cuando Dios permite en nuestras vidas dolor, quebrantamiento, padecimiento, ¿cómo reaccionamos nosotros? Cuando las cosas se ponen oscuras, negras, tristes, difíciles, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué estamos hechos? Dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo, y en el Salmo 51, 17, este salmo es precioso, lo escribe David después de que Natán el profeta le dice que ha pecado, le dice que es un adúltero y un asesino porque mandó matar a Urías, que era esposo de Betsabé, y él se enamoró de Betsabé y lo mandó matar. Entonces Natán le dijo, tú has pecado. Y David se arrepintió. Y cuando se arrepiente, escribe el Salmo 51. Y en este Salmo 51, en el versículo 17, David dice así, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, cuando Dios, en su perfecta voluntad, permite que tú pases épocas de quebrantamiento, dolor y padecimiento, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Tú tienes que dar todo ese dolor, ese padecimiento y ese quebrantamiento, ofrecérselo a Dios como un sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Por eso es que Dios nos quebranta, para ofrecerle ese dolor, para ofrecerle ese quebrantamiento, para ofrecerle ese padecimiento a nuestro Dios. Y dice, al corazón contrito y humillado. Un corazón contrito es un corazón humilde, es un corazón sufrido. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Entonces, ¿para qué Dios permite el quebrantamiento? Para ofrecérselo como sacrificio a Él. Dios permite esas cosas para que todo eso se lo ofrezcamos a Él como un sacrificio. Siguiendo en Isaías 53:11 dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Estamos celebrando la Semana Santa. Y el Señor Jesucristo no fue a la cruz por gusto. El Señor Jesucristo no hizo ese sacrificio por gusto. Hay un fruto. Y aquí dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hay un fruto cuando Dios te aflige. Hay un fruto en tu vida cuando Dios te quebranta. Y aquí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces Jesús en el cielo dice, no fue en vano. El Cordero inmolado desde el principio de la creación. En Apocalipsis, cuando se habla del Cordero, se habla del Señor Jesucristo. Dice, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En esa cruz, el Señor Jesucristo se llevó tus iniquidades, las mías y de toda la humanidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es un pecado que se pega como un chicle caliente a un zapato de goma. Así es la iniquidad. Se pega y no sale, y no quiere salir. Esa es la iniquidad. Muchas veces, sin saberlo, recibimos iniquidades de nuestros padres y nuestros abuelos que tenemos que cortarlas en el nombre de Jesús. Pero aún así,
duele, es difícil hacerlo. Pero dice aquí que él llevó las iniquidades. Dice, llevará las iniquidades de ellos. En esa cruz, el Señor Jesucristo se llevó todas las iniquidades. Y para terminar, no les he dicho cuál es el título al propósito, porque el título de esta prédica es Siguiendo las pisadas de Cristo. Repito, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Siguiendo las pisadas de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, en padecimiento. Pero sabemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en 1 de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados. ¿Quién? Tú y yo. Porque también Cristo padeció, hemos hablado del padecimiento, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros, por ti y por mí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso es que lo que estoy compartiendo el día de hoy es siguiendo las pisadas de Cristo. Cristo padeció, varón de dolores, experimentado en quebranto, y eso se contradice con Romanos 12:2, que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y perfecta. No se contradice, porque dentro de la voluntad de Dios, Dios permite el dolor, el quebranto y el padecimiento en nuestras vidas. Y eso para Dios es bueno, es agradable y es perfecto, porque Él nos va perfeccionando en el dolor, en el padecimiento y en el quebrantamiento. Sin quebrantamiento no hay perfección, sin dolor no hay perfección. Él nos perfecciona en la noche más oscura de nuestras vidas. Él nos perfecciona en los momentos más difíciles de nuestra vida, por eso es que lo permite. Y aquí dice, para que sigáis sus pisadas, el cual Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Tú y yo sí hemos pecado. Y muchas veces pecamos conociendo la palabra de Dios. Y tenemos que arrepentirnos. Y nunca en la vida tenemos que cansar de arrepentirnos. Si le fallamos a Dios, inmediatamente arrodíllate, pídele perdón a Dios y arrepiéntete de todo tu corazón. Porque Dios está con los brazos abiertos, esperando a ver quién se arrepiente de todo corazón. Y Él nunca va a desechar a un corazón contrito y humillado, que reconoce su pecado, que reconocer tu pecado es reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Entonces dice aquí, Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, te van a maldecir a ti y a mí, no respondía con maldición. Cuando padecía, tú y yo vamos a padecer por ser cristianos, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Tú y yo tenemos que encomendar todas nuestras situaciones que vivimos día a día al que juzga, justamente. 24. Quien llevó Cristo, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto tiene concordancia con Isaías 53. Dice que por su llaga fuimos sanados, y aquí dice, por cuya herida fuisteis sanados. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu cuerpo. Dios quiere una sanidad integral en tu vida. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos, es siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Estamos siguiendo sus pisadas? O cuando viene el quebrantamiento, el dolor y el padecimiento, nos vamos corriendo. No queremos saber nada de Dios, porque queremos solo felicidad. Eso no es así. Ese cristianismo de todo felicidad y todo prosperidad no es bíblico. Y
La Biblia habla de bendición, la Biblia habla de prosperidad, pero también la Biblia habla de quebrantamiento, dolor, padecimiento, es todo junto. Y Dios permite eso para ir perfeccionándonos cada día más. Dios nos perfecciona a través del dolor, a través del quebrantamiento y a través del padecimiento. Si hubiera alguien que no está seguro de a dónde va el día que nos muramos, porque todos nos vamos a morir algún día, ya sea de viejitos o de alguna enfermedad o por un accidente. Los cristianos también mueren por accidentes, pero nos vamos a morir. Y si tú no estás seguro a dónde te vas el día que te mueres, yo quiero invitarte a hacer una oración y hacerla de todo corazón, porque con esta oración, simplemente con esta oración, si tú le entregas tu vida a Cristo, Él viene a tu corazón y te cambia por completo, y tú vas a comenzar a tener hambre de la palabra de Dios y vas a querer conocer cada día más de Dios. Y la vida entera no nos va a alcanzar para conocer toda la palabra de Dios, porque la sabiduría de Dios es infinita, así que la vida entera no nos alcanza. Haz esta oración y entrégale tu vida a Cristo de todo corazón para tener asegurado el cielo el día que nos muramos y partamos de esta tierra. Puedes hacer una oración así: Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Señor, estamos celebrando Semana Santa y te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste toda tu sangre, Señor, en esa cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Señor, tu palabra dice que la sangre del Señor Jesucristo limpia mis pecados y de toda la humanidad. Dios mío, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo guíe mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.